en que podamos realizar toda esta clase de disquisiciones y la discusión. Y antes de continuar, simplemente quisiera decir que por un pequeño malentendido en el protocolo, normalmente nosotros presentamos las asociaciones y a nombre de Manuel que me pidió el favor, quería simplemente comentar a todos los presentes, que ya son bastantes, y a quienes no conozcan, que la Asociación de Juristas Franco-Colombianos está encargada de fortalecer los lazos entre Colombia y Francia, entre los profesores, entre los practicantes, entre los jueces, entre todos aquellos que tengan que ver con las profesiones del derecho, tanto en Colombia y como en Francia, para esta clase de discusiones que son tanto locales como regionales y al mismo tiempo internacionales, porque siento que por primera vez tenemos un problema que a todos nos atañe de una manera muy similar. Y aunque la solución puede ser similar, nos estamos viendo y yo creo que con la próxima presentación nos vamos a dar cuenta que va a tener muchos retos por cuanto, a pesar de que existe un proyecto de directiva europeo, el derecho de la responsabilidad civil no es el mismo en Alemania y en Francia. Y para que lo observen, voy a darle la palabra a una extraordinaria ponente, la profesora Aude Denisot, quien es doctora en Derecho Privado de la Universidad París I Panteón Sorbona, tiene una muy buena carrera y una gran cantidad de publicaciones, tanto en español, en francés, creo que también en inglés, aunque puede que me equivoque, y actualmente es profesora de la Universidad de Le Mans en Francia, una ciudad muy bonita que quisiéramos visitar alguna vez. Sí, alguna vez tiene un espacio para abrirle a la asociación, con mucho gusto iremos allá porque quisiera volver por allá. Y bueno, sin más preámbulos, quisiera darle la palabra a la profesora Deniso para que nos cuente desde el punto de vista francés su opinión sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Efraín. Sí, muy buena idea. Vamos a organizar algo, pero primero buenos días y buenas tardes a todos. Quisiera agradecer a las dos asociaciones por su muy amable invitación. Es un placer y es un honor estar aquí con ustedes y presentarles el punto de vista francés. Acabamos de ver con el profesor Stoeber las novedades europeas, reglas nuevas en materia de prueba, tanto para la responsabilidad por culpa como para la responsabilidad objetiva sin culpa para el hecho de los productos defectuosos. Desde el punto de vista francés, las novedades europeas pueden parecer tibias, inútiles y en gran parte fuente de complejidad. Tibias porque son reglas de compromiso, un compromiso entre las víctimas y los productores de sistemas de inteligencia artificial. Y me parece que este compromiso está desequilibrado, está a favor de los fabricantes. Se dice generalmente que no se deben establecer reglas de responsabilidad demasiado restrictivas que obstaculicen el progreso técnico. Pienso que este tipo de discurso es un regalo para los industriales. Y observo que es tal vez un mito, tal vez una mentira, porque en el mundo real no es el caso. Las reglas de protección de las víctimas no obstaculizan el progreso técnico. Desde el siglo XIX tenemos cada vez más reglas y cada vez más avances. Y tomemos el ejemplo de Estados Unidos. Ahí tienen reglas pesadas, estrictas, ya que las indemnizaciones pueden ser enormes. ¿Ha obstaculizado el progreso técnico? ¿Realmente Estados Unidos se encuentran retrasados en cuanto al progreso técnico? Y si eso fuera cierto, imaginemos que efectivamente frena el progreso, vamos a sacrificar a las víctimas, causar heridas físicas y morales en nombre del progreso. Pienso que no podemos colocar el progreso por encima de la vida del ser humano. En cuanto a la utilidad de las nuevas normas europeas para Francia, nuestro sistema actual de responsabilidad civil
puede adaptarse perfectamente a las modernidades. En cuanto al derecho penal, está claro que necesitamos nuevas normas. Por ejemplo, necesitamos normas nuevas en materia de difamación e injuria por un sistema de inteligencia artificial. También necesitamos normas nuevas en materia de golpes y heridas. ¿Qué pasa si un robot inteligente me viola, me golpea? ¿Cuáles son las responsabilidades penales del propietario y del productor del robot? En Francia, si un perro me mata, hay reglas penales para el propietario del perro. Pero si un robot perro me mata, no existen, perdón, sanciones penales. ¿Por qué? Porque hay la legalidad penal. El juez penal no puede, como en derecho civil, adaptar las reglas a los nuevos desafíos de la inteligencia artificial. Y lo vimos con una sentencia de la Corte de Casación del 2013 relacionada con Google Suggest, es decir, esas pequeñas palabras que aparecen automáticamente en la barra de búsqueda. Mientras que el tribunal y la Corte de la Apelación habían condenado a Google por difamación, la Corte de Casación afirmó que se trataba de un proceso completamente automático. Por lo tanto, faltaba la intención necesaria para que existiera difamación o injuria. Si no hay intención, no hay difamación. Aunque esta sentencia del 2013 tal vez es criticable, demuestra la inadaptación total del derecho penal a los sistemas de inteligencia artificial. Pero en el ámbito civil, para la reparación de daños, nuestras normas funcionan bien. ¿Y por qué? Porque el derecho francés es muy general, de tal manera que parece apto para enfrentar casos nuevos. Es lo que quisiera mostrarles en mi exposición. Las normas del derecho francés son generalmente suficientes para resolver los problemas jurídicos con la inteligencia artificial. Vamos a estudiar primero los regímenes del derecho común y después, en una segunda parte, las reglas especiales de responsabilidad. En el derecho común tenemos la responsabilidad por culpa y la responsabilidad por el hecho de las cosas. Empecemos con la primera, la culpa. El derecho francés tiene una concepción muy flexible de la culpa, de manera que la responsabilidad de una persona que concibe, utiliza la inteligencia artificial en la producción del daño puede ser demandada sin problemas especiales. Un caso de inteligencia artificial se trata de la misma manera que cualquier otro caso de responsabilidad por culpa. En este ámbito de la responsabilidad por culpa, el derecho europeo introduce, acabamos de verlo con el profesor Stober, el derecho introduce modificaciones en materia de prueba con dos ayudas a la víctima. Primera ayuda, la posibilidad para el juez de ordenar la divulgación, la exhibición de elementos de prueba. Esta ayuda ya la tenemos en derecho francés. El juez ya puede emitir este tipo de orden para la divulgación de pruebas, entonces no hay nada nuevo para nosotros. La segunda ayuda de la propuesta de directiva europea concierne una presunción de causalidad. Lo vimos también con el profesor Stober. Acabamos de ver que en derecho alemán la inversión de la prueba en caso de culpa ya existe y aquí también. El derecho francés ya
conoce, utiliza esas presunciones. Y en materia de responsabilidad, el papel de las presunciones es muy importante, especialmente cuando aparece que no existe otro elemento para explicar el daño, cuando el único hecho que pudo producir este tipo de daño es la culpa. Último punto sobre la culpa y esta nueva norma europea, el sistema de inteligencia artificial, que es una cosa. Es decir, que para la gran mayoría de los daños en relación con un sistema de inteligencia artificial, vamos a utilizar las reglas de la responsabilidad por el hecho de las cosas. Entonces, no será útil referirse a las normas europeas que aplican para la culpa. En otras palabras, el régimen francés de responsabilidad sin culpa por el hecho de las cosas hace que las disposiciones europeas relacionadas con la responsabilidad por culpa sean irrelevantes. Y es nuestro segundo punto de derecho común, la responsabilidad por el hecho de las cosas. Esta responsabilidad está fundamentada en una regla muy sencilla que es la siguiente: las personas son responsables del daño que se causó por la acción de las cosas que estaban bajo su custodia. Entonces, es responsable el guardián, el que tiene la custodia de la cosa. ¿Y quién tiene la custodia? Es el propietario. Existe una presunción jurisprudencial, el guardián es el propietario, a menos de que este propietario pueda probar una transferencia de la custodia. Pero es muy difícil probar la transferencia. Hay muy pocas sentencias que aceptan esta transferencia, a menos de que exista un contrato de alquiler o que otra persona haya tenido el control de la cosa, pero durante bastante tiempo. En otras palabras, incluso si el propietario ha perdido el control efectivo de la cosa, sigue siendo guardián. Por ejemplo, si mientras le estoy hablando, alguien está en mi sótano utilizando mi pistola y ocurre un accidente con mi pistola, ¿quién es el guardián de la pistola? Yo. Si mientras le estoy hablando aquí, desde París, alguien está en mi finca utilizando mi escalón y se cae, ¿quién es el guardián del escalón? Yo. ¿Esto qué significa? Que la fórmula muy conocida según la cual el guardián es el que tiene el uso, el control, la dirección de la cosa, esta fórmula célebre no significa nada, es una fórmula estándar, pero que en muchas sentencias no aplica. Ahora, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Algunos juristas dicen que vamos a tener problemas con los robots inteligentes porque no se pueden controlar. No se podría custodiar a un sistema de inteligencia artificial porque el sistema hace cosas imprevisibles. No estoy de acuerdo con esa idea. Para mí, pasará lo mismo con la inteligencia artificial que con las demás cosas. Se puede perder el control del robot porque el robot se vuelve loco, porque manipule mal el sistema, de la misma manera que puedo perder el control de mi pistola, de mi escalón, del árbol que cae, de las tuberías que explotan. No veo la diferencia. La inteligencia de la cosa no cambia nada.
El régimen de responsabilidad por el hecho de los animales confirma esa idea. El guardián del animal sigue siendo guardián aunque el animal se escapó. La inserción en nuestros códigos, el colombiano, el francés, de reglas de responsabilidad para animales autónomos que no se pueden controlar al 100%, es la prueba de que a los codificadores no les importaba que el control sobre la cosa estaba un control efectivo. Y podemos hacer un paralelo con la responsabilidad del hecho ajeno. Los padres tampoco pueden controlar al 100% los hechos de los niños y el comitante tampoco. Entonces, sería el colmo que el guardián del sistema de inteligencia artificial pudiera exonerarse demostrando que ha perdido el control de su sistema, que su sistema hubiera desobedecido a sus órdenes. Conclusión de la primera parte: las reglas del derecho común, dado su gran generalidad, pueden adaptarse perfectamente a los casos de inteligencia artificial. Y por consecuencia, la contribución del derecho europeo en este ámbito planteará en Francia más problemas de los que solucionará. Seguimos con los regímenes especiales. Voy a empezar con los accidentes de tráfico y seguiré con los productos defectuosos. Las reglas de la ley especial para accidentes de circulación son muy sencillas. Las víctimas no conductoras pueden siempre obtener indemnizaciones. No se puede oponer a la víctima no conductora su culpa, salvo casos muy especiales de culpas muy, muy graves. Y en cambio, si la víctima es conductora, hay posibilidades de oponerle su culpa, culpa sencilla, culpa normal, para reducir el monto de la indemnización. ¿Qué podemos observar? Que la noción de conductor sirve para decir si se puede oponer a la víctima su culpa. Toda la jurisprudencia francesa sobre la noción de conductor está relacionada con el tema de la culpa de la víctima para saber si podemos reducir la indemnización pagada por el seguro del vehículo. En cambio, la noción de conductor no sirve para decir quién debe pagar, quién es responsable, y es la gran diferencia con el derecho penal. La indemnización la paga en derecho civil el seguro. No importa quién maneja y no importa si alguien maneja. Existen accidentes de tráfico sin que haya conductor en el carro. Algunos juristas franceses se preguntan sobre la aplicación de la noción de conductor cuando se trata de un carro autónomo. ¿Quién es el conductor? ¿La inteligencia artificial? ¿El sistema? ¿O la persona que está sentada en el puesto del conductor? ¿Quién conduce realmente? Estas preguntas no son necesarias del punto de vista civil. En la jurisprudencia francesa existe una regla muy sencilla: es conductor la persona que está o estaba sentada en el puesto del conductor. No importa si maneja, sabe manejar, si en realidad es la persona sentada al lado que maneja, de tal manera que el conductor no es necesariamente la persona que controla el carro. Entonces, no importa que sea la inteligencia artificial que tenga el control del carro, y no importa que el carro sea autónomo o no, no cambia nada. Aunque soy
La primera para decir que nuestra ley sobre accidentes de tráfico está muy mal hecha, esta ley puede servir. Segundo punto de derecho especial que nos interesa es la responsabilidad del productor por el hecho de los productos defectuosos. Sabemos que el productor es responsable sin culpa por los defectos de seguridad de su producto de tal manera que podría ser responsable si el sistema de inteligencia artificial es defectuoso. La propuesta de directiva de la cual acabamos de hablar con el profesor Stover contiene también reglas de pruebas parecidas a las de la otra directiva, es decir, reglas de prueba, posibilidad para el juez de ordenar la divulgación, la exhibición de elementos de prueba y presunciones de defecto, presunciones de causalidad. Entonces, podemos hacer las mismas observaciones. Nuestro derecho francés ya conoce el poder del juez en materia de prueba, ya conoce las presunciones de defecto y de nexo causal. Entonces, las reglas europeas podrían complicar las cosas porque contienen detalles, restricciones que no existen en nuestra jurisprudencia. Quisiera terminar con el problema del riesgo de desarrollo. En derecho francés es tan difícil demostrar este riesgo de desarrollo que el único ejemplo de la Corte de Casación que tenemos concierne un queso. Nada que ver con la inteligencia artificial. Bueno, la jurisprudencia casi nunca reconoce tal riesgo, pero unos juristas dicen, ¿cómo vamos a hacer con la inteligencia artificial? Los productores van a decir que en la época en la cual produjeron el robot era imposible adivinar que el robot se volviera peligroso, asesino, racista, corrupto, no sé qué. Los productores ya no serían responsables, tocaría entonces modificar la ley. La pregunta es la siguiente. Hoy en día, ¿podría el productor de un robot exonerarse de su responsabilidad gracias al riesgo de desarrollo? Y la pregunta es la misma para un defecto que aparece después de la introducción del producto en el mercado. ¿Podría el productor exonerarse de su responsabilidad diciendo que el defecto de la inteligencia artificial apareció después? Creo que no, porque este riesgo, este defecto, de mi punto de vista, ya lo conocemos. Ya vimos que existen riesgos con la inteligencia artificial. Lo vimos, por ejemplo, con Tai, el robot de Microsoft que se volvió nazi en 2 días. No podemos saber exactamente lo que va a aprender el robot. No podemos describir con precisión el defecto, pero sabemos que existe. Es el defecto del aprendizaje autónomo. Entonces, no será una sorpresa si una inteligencia artificial aprende cosas raras por sí misma. Y cómo después un productor podría decir, ¡ay, qué pena! No sabía que mi robot se volviera un robot nazi o stalinista. ¿No? Entonces, de mi punto de vista, los productores no deberían poder invocar el riesgo de desarrollo y no era necesario cambiar la norma al propósito. Y en este sentido, la noción de control utilizada por la propuesta de directiva me parece
criticable. La directiva nos dice que no habrá exoneración del productor por riesgo de desarrollo en el caso de un programa informático siempre que esté bajo el control del fabricante, siempre que esté bajo el control del fabricante. Me parece que el queso no estaba bajo el control del fabricante en la sentencia que mencioné. En materia de inteligencia artificial se pierde muy fácilmente el control. De mi punto de vista, toca responsabilizar los productores. No pueden vender sistemas de inteligencia artificial capaces de volverse peligrosos en el futuro. Conclusión, en derecho francés, la particularidad de la inteligencia artificial no impone la creación de nuevas reglas en materia de responsabilidad civil. Pero obviamente Francia deberá respetar el derecho europeo en la materia, derecho europeo que me parece menos favorable para las víctimas. Idealmente, la norma de transposición de estas directivas debería limitarse a cambios mínimos y el Parlamento francés debería concentrarse en una tarea mucho más urgente, adaptar el derecho penal. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesora Denisó, por esa gran intervención, que nos permite también preguntarnos si en verdad es necesario crear una nueva regla y contribuir con la inflación legislativa y también si de pronto lo que puede conllevar es que sea menos eficaz la indemnización a las víctimas de sistemas de inteligencia artificial. Yo tengo un par de preguntas más anotadas, pero ya más adelante podremos seguir la discusión. Le doy la palabra entonces a Laura para que continúe